Golar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Escenario Social, como siempre, en su edición semanal a través de la pantalla y de la radiodifusión, ¿cierto?, de la plataforma Polar Comunicaciones. En los controles, nuestro amigo Pablo Cerón, que hace posible que nosotros salgamos al aire. Polar, más radio que nunca, ¿cierto? Un gusto de saludarte, Cristian García Castillo. García por el padre, Castillo por la madre. Y mi amigo Alfredo Eduardo Fonseca Mijovilovich. Fonseca por el padre, Mijovilovich por la madre. ¿Es así o no, muchachos? Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien dicho. Muchas gracias, gusto saludarte, Manolo, a Alfredo también, a Pablo, que hace posible que podamos salir en hora, a tiempo y con un programa bien hecho. Pero también al público que nos sigue, ¿cierto? Que lealmente también se preocupa de sintonizarnos y de seguirnos a través de redes sociales. Hola Manuel, Cristian, Pablo que nos acompaña ahí en los controles, así que gusto saludarlos a todos y gusto saludar también a nuestra audiencia. Sí, gracias por habernos hecho ir creciendo de a poco en este programa. Este mensaje es para nuestra audiencia, para la gente que normalmente se convoca, ¿cierto?, y se reúne para escucharnos. Muchachos, como siempre, ¿cierto?, el análisis, el telón que abrimos en este escenario, en esta oportunidad, tiene que ver con la noticia que cruza la semana informativa y que fundamentalmente dice relación con el tercer retiro, ¿cierto? La discusión, muy brevemente, muchachos, para darles generarles, perdón, el hilo conductor, ¿cierto?, para que ustedes puedan referirse a este tema. El tercer retiro es una propuesta, ¿cierto?, que de alguna otra forma viene a fortalecer la necesidad que tiene la gente a propósito de sus propios recursos, porque son recursos que ya se sabe, ¿cierto?, son de propiedad de cada uno de los cotizantes, entonces, y de los trabajadores. Entonces, es un recurso que viene a fortalecer, ¿cierto?, la necesidad que tiene la gente de salir adelante en esta pandemia terrible que estamos viviendo, que no es solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, haciendo un poco de ingeniería política, muchachos, quiero generar la introducción en función de dos conceptos. Por una parte, el gallito o la discusión que se genera a propósito de este tercer retiro tiene que ver un poco con frenar, ¿cierto?, la modificación permanente que se quería generar a la Constitución, ¿cierto?, aprobándose en definitiva en la Cámara de Diputados el artículo transitorio, ¿cierto?, o, en su defecto, ¿cierto?, evitar el tercer retiro. Y evitar el tercer retiro tiene que ver, ¿cierto?, con la facultad, no probablemente, sino que con la facultad que tiene el Ejecutivo, ¿cierto?, de recurrir al Tribunal Constitucional para declarar, valga esta redundancia, ¿cierto?, inconstitucional este proyecto de ley. ¿Ya? La pregunta con la cual quiero convocarte a la conversación, Cristian, tiene que ver con si el gobierno, mire, si todas las señales que le han enviado al gobierno, al Ejecutivo, desde su propia coalición, y ni hablar desde la oposición, ¿no es cierto?, ha sido de que no recurra al Tribunal Constitucional porque efectivamente la gente tiene muchas necesidades, el ciudadano común tiene muchas necesidades. El ingreso familiar de emergencia no llega a todo el mundo, ¿cierto? El bono para la clase media también no va a llegar a todo el mundo. Y así se ha verificado cada vez que se han implementado estos bonos. ¿Cómo queda el gobierno? Con un 14% de aprobación en su gestión y que inclusive algunos auguran de que esto de recurrir al Tribunal Constitucional, Cristian, le va a significar bajar aún más en esta proyección. Te cedo la palabra, amigo, como siempre, gusto de saludarte nuevamente. Esto es Escenario Social y tu análisis, Cristian García Castillo. Sí, bueno, la pregunta, ¿cómo queda el gobierno? Queda mal, pues queda como las pelotas, queda como lo que ha sido, un gobierno inoperante, incompetente, indolente, que coloca además medidas un poco contradictorias, porque lo que se busca es que las familias permanezcan en sus hogares, ¿cierto?, en este confinamiento,
y alternativa entonces para que el confinamiento sea efectivo y que la gente no tenga que salir a trabajar o no tenga que salir a desarrollar sus negocios, porque no todo el mundo vive de un trabajo permanente, sino que también algunos son emprendedores o tienen autoempleo. Entonces, claro, hay que generar los recursos. ¿Y cómo se generan esos recursos o cómo se alivianan los pagos que tienen que hacer? Hay varias formas, pero aquí lo que se eligió fue hacer nada o hacer algo que no llega a todo el mundo, como el ingreso familiar, ¿cierto? De emergencia, o como el bono de la clase media, que no es para toda la clase media, ¿cierto? Porque hay que tener una serie de requisitos y que muchos tuvieron que devolverlo. Entonces, y por otro lado tenemos una mala reputación de las AFP, porque son malos pagadores de pensiones, pueden ser un muy buen sistema de ahorro, pero son malos pagadores de pensiones, y entonces se articula este torpedeo permanente al sistema de pensiones a través de esta posibilidad de hacer un tercer retiro. Hay que hacer recuerdo también de que es un tercer retiro porque ya se hicieron dos. El primero fue por iniciativa parlamentaria en un golazo que le mandaron al gobierno, donde empezamos a vivir una suerte de parlamentarismo de facto, porque todas estas iniciativas legales, hay que decirlo, cuando involucran o irrogan ciertos temas de gasto fiscal, temas de impuestos o inclusive el mismo tema previsional, es de facultad exclusiva del presidente de la República. Y en la primera oportunidad se hizo una reforma, ¿cierto? Donde se permitió este primer retiro, y el Ejecutivo hizo bien poco en realidad para frenarlo, no tenía tampoco mucho espacio, y se logró pagar, sin que fuera tributable, ¿no? Y luego vino otra vez, siguió avanzando el tiempo, seguimos en confinamiento, nuevamente medidas poco efectivas, que no son universales, sino muy focalizadas y mal focalizadas, con este ingreso familiar de emergencia y con este bono clase media, y aparece nuevamente la necesidad de entregar más dinero a las familias y otra vez echarle mano a los recursos, a los ahorros, ¿cierto?, previsionales. Y ese segundo retiro, el Parlamento tenía la intención de hacer una nueva ley, pero hay que recordar que esa ley se fue al Tribunal Constitucional y finalmente el Ejecutivo presentó una ley espejo, exactamente igual. La diferencia es que la está propiciando el Ejecutivo, y es así porque ese segundo retiro fue tributable, y los que echaron mano de esos fondos van a tener que pagar impuesto a la renta ahora en abril o el próximo año, así que lo retiraron después del 31 de diciembre. Y bueno, y aparece otra vez nuevamente esta oportunidad de un tercer retiro, y tenemos esta pugna y este gallito. ¿Y por qué aparece este tercer retiro? A pesar de que ya habían voces hacía rato. No hay que olvidarse el cambio de gabinete y la presencia del nuevo ministro de Trabajo y Previsión Social, y que finalmente esto espolea, ¿cierto?, y tira para abajo la reforma previsional que el gobierno quería impulsar, por un lado, pero también espolea y tira para abajo esta falta y carencia de una medida inteligente para entregar ingresos para todas las familias. Entonces, lo que queda es que la gente pueda echar mano a sus ahorros previsionales con este tercer retiro. Todos han dicho que es una mala política, es una mala medida este tercer retiro, lo fue el segundo retiro y también lo fue el primer retiro. Todos han dicho lo mismo. Así también han dicho que fue una mala política el echar mano de los ahorros que estaban en las cuentas del seguro de cesantía, porque esos fondos del seguro de cesantía tienen por misión cubrir otras necesidades cuando la gente se quede sin trabajo en periodos normales. Y el tema de la AFP, los ahorros previsionales, tienen por función el pagar pensiones cuando la gente se jubile. Entonces, no está como, no es muy lógico, no es muy inteligente colocar estas medidas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial también en su momento señalaron lo malo, lo perjudicial inclusive que podía ser para la economía, cuestión que no ocurrió, muy por el contrario. Si el PIB no ha caído y el consumo no ha caído es porque la gente tuvo plata para ahorrar, o sea, tuvo plata disponible con los fondos de pensiones en el primer y segundo retiro, y ahora va a ocurrir muy probablemente lo mismo con el tercero. Pero también lo que pasa es que la masa de personas que podía hacer retiros la primera vez era mucho mayor que la de la segunda vez, y por supuesto que esta tercera vez la masa se redujo bastante. Entonces, hay un problema ahí de inoperancia del gobierno que no ha sido capaz de enfrentar esta pandemia, más allá de dictar medidas coercitivas, de que la gente se quede confinada en su hogar y tratar de ahora perseguir las multas, que las multas se hagan efectivas, porque se le ha pedido al Consejo de Defensa del Estado que persiga a quienes fueron multados y que todavía no pagan las multas. Inclusive se ha dicho que un ministro por ahí dijo que la única persona que conocía que había pagado la multa era el presidente Piñera, ¿eh? Entonces, estamos en este estado policial permanente, pero por otro lado no se entregan los recursos para que las familias puedan realmente cumplir las medidas, las normas sanitarias de quedarse en los hogares. Yo lo veo bien complicado en realidad al gobierno, y ya que pensando que le queda tan poco,
no tiene mucha intención de solucionar, no está en su ADN en realidad el poder entregar recursos de la manera que lo estamos proponiendo, ni siquiera la posibilidad de postergar deuda, que también se ha planteado ampliamente en este programa. Entonces, la familia requiere recursos, ingresos, dinero disponible para pagar deudas. Esas deudas principalmente están con el sistema bancario, para pagar los dividendos hipotecarios, para pagar los arrendamientos de los inmuebles, ¿cierto? Requiere ingresos para pagar las cuentas de luz, agua y gas, ¿cierto? Requiere también ingresos para poder, en muchos casos, pagar las colegiaturas, ¿cierto? Y además los alimentos. Entonces, si no hay medidas que apunten a solucionar adecuadamente esas necesidades, difícilmente la gente se va a quedar encerrada en la casa, va a tener que salir a buscar el ingreso de otra forma, trabajando, ¿cierto? O desarrollando la actividad en su negocio. Entonces, si tú me preguntas cómo queda el gobierno, va a quedar tal cual como está. O sea, más bajo yo creo que no puede caer porque la aprobación es muy, muy, muy mala, pero también la ineficiencia, la incoherencia en las medidas, uno se da cuenta inmediatamente. O sea, mira, los contadores han insistido en que se postergue la operación renta, se postergó la elección. ¿Y por qué no se puede postergar la operación renta si estamos hablando casi lo mismo? Recién ahora a los contadores se le dio, hace pocos días, esta semana, el carácter de trabajadores esenciales, y antes no lo eran. Entonces, hay algunos desajustes, hay algunas cosas muy mal implementadas, pero centrándose en este tema de la FP, el sistema FP tiene una muy mala imagen y por eso que es muy popular hacerlo triza, una de estas formas del retiro, del tercer retiro. Pero esto no soluciona el problema de fondo de que muchas familias no tienen ahorro, no soluciona el problema de fondo también de que qué va a pasar cuando todos estos fondos se acaben y va a arreglar entonces el tema previsional de una forma más integral. Y por otro lado, ¿qué pasa con gente que tiene otro tipo de pensiones, como, no sé, los que ya están pensionados, por ejemplo, o los que tienen seguro, seguro de renta vitalicia, o que se les paga renta vitalicia, ¿cierto? Entonces es una cosa bastante compleja, pero, insisto, aquí estamos en presencia de un parlamentarismo de facto, ante la inoperancia y ante la indolencia de un gobierno que no es capaz de implementar medidas adecuadas. Bien, ahí está la opinión, ¿cierto? El análisis, Cristian. Como siempre, te agradezco. Fíjate que quiero tomarme de un concepto al que hablas tú para poder llegar a cederle la palabra a Alfredo. Mira, eh, efectivamente, entonces el segundo retiro en este proyecto espejo que genera el gobierno y que lo hace tributable es similar al primer retiro. La pregunta es, eh, si a partir del segundo retiro, y con esto te cedo la palabra, Alfredo, y con el proyecto de espejo que genera el gobierno, no recurre al Tribunal Constitucional, cuando las señales que se le envían al Ejecutivo son de que efectivamente sabe, no concurra, no recurra al Tribunal Constitucional, aun cuando sea parte de la institucionalidad, y aun cuando efectivamente el presidente y los ministros hayan juramentado, ¿cierto?, darle cumplimiento a la Constitución. Eh, pero ¿cuál es la función en este minuto, crees tú, Alfredo? El Tribunal Constitucional, ¿se tensiona el Tribunal Constitucional con todos los problemas que ya internamente tiene, el tema del problema del espionaje, las irregularidades, ¿cierto? La baja capacidad profesional que hay hacia el interior, en el interior, perdón, del mismo Tribunal Constitucional? Te cedo la palabra, Alfredo, escuchamos tu opinión. Está sin audio, Alfredo. Te corrijo un poco aquello, está sin audio. Primero que nada, antes de hablar del Tribunal Constitucional directamente, yo creo que, tomando en cuenta lo que decía Cristian, yo creo que aquí también hay varias aristas en esta cosa del 10%. Muchos parlamentarios de izquierda o de derecha, fundamentalmente de derecha, han tratado de ideologizar este tema. Y la verdad que más que allá de un tema ideológico, que el 10%, etcétera, es un tema de necesidad económica. Y un tema de necesidad económica que la gente hace uso de esa palanca de ayuda exclusivamente porque tiene necesidades. Y tiene necesidades grandes, y sectores medios tienen necesidades que las esconden por vergüenza, etcétera, y el gobierno ha sido incapaz de darse cuenta de eso. Es cosa de ver la morosidad de los créditos bancarios nomás. La gente no es que practique el deporte no pagar crédito, sino que no está pudiendo pagarlo.
y justamente cuando saca el 10% sí puede servir la deuda, entonces como que el dinero empieza a circular. Pero otra cosa que es más grave aún, yo conversaba con un cliente mío, bueno, obviamente no puedo dar nombre por razones éticas, pero me decía, mire, don Alfredo, si a mí me hubiesen permitido sacar el 10%, porque, ojo, esto no ha sido el 10%. Si una persona tenía 150 millones de pesos en su cuenta, por poner un ejemplo, el 10% son 15 millones. Un microempresario me decía, mire, sabe, yo podría haber sacado el 10% efectivo, no este tope de 4,5, y podría haber solventado y haber pasado estos meses y no hubiese suspendido a mis trabajadores, ni hubiese finiquitado a mis trabajadores, y hubiese mantenido, aunque sea un ritmo muy pequeño, digamos, mi empresa. Entonces aquí hay varias falacias entre medio, porque no es un 10% exactamente, hablando derechamente. Por otro lado, las personas que tenían fondos pequeños, que pudieron sacar, digamos, hasta, no sé, 2,5 millones, etcétera, incluso menos, esa gente iba a tener una pensión equivalente, haciendo los cálculos, extrapolando los días que tengo que jubilar, equivalente, no sé, a 14, 16 mil pesos. Entonces iba a ser gente condenada también a la pensión solidaria. Entonces la verdad que da lo mismo a la persona, le da lo mismo si tiene una necesidad ahora, actual, digamos, de tener recursos en este momento para solventar necesidades inmediatas que pensar en una pensión que ya sabe de partida que va a ser mal. Entonces, y por otra parte, también aquí hay una suerte de, yo no sé si de inconsciencia o ignorancia, como algunos dirigentes de Bópoli que escuché el otro día a nivel nacional, que decían que poco menos que la gente se está haciendo millonaria con el retiro del 10%. Entonces, la verdad que eso ya suena como un insulto, una bofetada en la cara, porque ¿quién se va a hacer millonario con 2 millones, ya con 4,5 millones de pesos, que es lo máximo que se puede sacar? ¿Quién se va a hacer millonario en este país? Cuando los millonarios justamente están en los sectores que ellos mismos defienden. El presidente Piñera, uno de los súper ricos, uno de los 6, el cuarto lugar, creo, de los súper ricos de Chile. Pero yendo directamente al punto que tú comentabas, claro, hoy día es la muestra que se está utilizando el Tribunal Constitucional, que es una herramienta buena, es un excelente concepto el Tribunal Constitucional, pero se lo está utilizando como una tercera cámara. Y fundamentalmente para hacer el control preventivo de un proyecto de ley. Ojo, que el control preventivo no existía en Chile. El control preventivo de los proyectos de ley se instauró el año 2005 en la modificación que hizo el presidente Lagos. Pero ¿por qué se instaló el control preventivo en aquel entonces? Porque ya se pensó por algunas personas, parlamentarios, fundamentalmente de derecha, de generar este control preventivo en moneda de cambio, que había con la posibilidad de poder pedir la renuncia a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, de sacar a los militares del tema del Consejo de Seguridad, etcétera, del Consejo de Seguridad creo que se llama. La verdad que eso fue del COSENA, perdón. Entonces, eso fue, digamos, casi como moneda de cambio. Entonces, este control preventivo hoy día se está utilizando para frenar proyectos sociales y se ha usado siempre para frenar proyectos sociales, fundamentalmente. Entonces, y hoy día tenemos un tribunal constitucional que, esto está a la luz, no estoy diciendo nada extraño, por favor, es la peor presidencia del Tribunal Constitucional que hemos tenido en años. No es culpa del Tribunal Constitucional como institución, como concepto, porque hay gente que se confunde y empieza a denostar al Tribunal Constitucional. No, el Tribunal Constitucional como concepto está bien y es bueno que exista, y es una creación de un gran filósofo, jurista, como fue Hans Kelsen, ya en la Constitución austríaca del año 1920 lo incorporó y ahí se copió en varios otros países, etcétera. En Chile se instauró el año 70 por el presidente Eduardo Frei Montalva casi a las postrimerías del término de su mandato. Entonces, es un tribunal, después obviamente se suspendió el año 73, no tuvimos tribunal constitucional, pues no tuvimos ni congreso ni nada, digamos. Entonces, pero se instaura propiamente ahora y se les genera este control preventivo. Y este control preventivo está
fundamentalmente frenando un proyecto de ley. Pero vamos al tema actual del Tribunal Constitucional. Es la peor presidencia del Tribunal Constitucional. Es la señora Abrams, ex jefa de los asesores del presidente Piñera, que ya siendo ministra del Tribunal Constitucional en el año 2014, a puertas de la campaña del presidente Piñera, según antecedentes que están en los medios de comunicación, participa en una reunión de estrategia electoral asesorando a su ex jefe. Entonces, ese es el Tribunal Constitucional en que se ha pedido la intervención de la PDI para allanar la oficina de los ministros. Tribunal Constitucional bajo cuya presidencia de esta misma persona que he nombrado hay acusaciones de maltrato, de una serie de temas, digamos, que tienen que ver con acoso laboral, etcétera. Entonces, es un Tribunal Constitucional que la vez anterior solamente ganó por el voto dirimente de la presidenta, porque estuvo absolutamente parejo. Entonces, la verdad, las cosas que estamos en un escenario es como jugar la lotería. O sea, capaz que ahora, digamos, producto de todos estos líos internos que tiene el Tribunal Constitucional vote a favor del tercer retiro. No lo sabemos. O sea, es un albur realmente. Pero si estamos en esta situación, realmente es poco serio, digamos, para un país. Ahora, según antecedentes del Fondo Monetario Internacional de ahora, hace unas horas atrás nada más, del Fondo Monetario Internacional, dice que dada el desarrollo y la dinámica que ha tenido la economía chilena, no se requiere sacar los fondos, sino que el gobierno podría hacer un esfuerzo olvidándose de la focalización. Si este tema de la focalización es muy injusto, porque claro, hay que tener la ficha social, pero hay gente que no tiene ficha social, pero no puede pagar el dividendo, no puede pagar la colegiatura de los niños, no puede pagar el crédito que está sirviendo y tiene en peligro que le rematen sus bienes, no puede comprar alimentos, esa es la realidad que tenemos hoy día. Entonces, aquí hay una falta de conciencia tremenda y tenemos un cierto sector de la política, fundamentalmente el sector, digamos, muy ligado al gobierno, que sigue pensando que la gente se va a hacer rica con el retiro del 10%. Entonces, esto sigue sonando como una bofetada en la cara. Yo no quiero pensar el grado de explosión social que puede haber, cosa que a mí no me gustaría, por supuesto, digamos, si esta cuestión falla. Porque realmente la desesperación de la gente va a ser, yo diría, el impulso más irrefrenable que va a tener el gobierno. Entonces yo creo que esto es como jugar con fuego, ¿sí? Jugar con la necesidad de la gente es tremendamente peligroso. A la gente no le va a importar salir a la calle y que exista pandemia, que estén los militares en la calle, que estén los carabineros, no le va a importar nada, porque la necesidad va a ser mucho más grande. Entonces yo creo que aquí ya es hora, digamos, que el gobierno olvide o cambie ciertos dogmas, porque esos dogmas están hiriendo lo que se denomina o lo que se llama el alma de Chile. El alma de Chile, digamos, y fundamentalmente jugando con las necesidades de la gente. Así es. Mira, a propósito de este último concepto de las necesidades de la gente, Alfredo, solamente complementar la información, porque este viernes el presidente en un punto de prensa dice que efectivamente va a recurrir al Tribunal Constitucional. Él juró, al igual que los ministros de su gobierno juraron, ¿cierto?, lealtad respecto de la Constitución, y se entiende que ahí hay una institucionalidad y en consecuencia va a recurrir al Tribunal Constitucional. Él dice en su argumento, ¿cierto?, de que con el IFE, el ingreso familiar de emergencia, más el bono de clase media, habrá que ver si este último bono efectivamente llegará a toda esta gente que tú señalas, Alfredo, y en la cual estamos muchos de nosotros involucrados, ¿cierto? Se van a ver beneficiadas más de 12 millones de personas, y resulta que con el tercer retiro más de 7 apenas, dice él. Entonces, claro, el retiro de los fondos de pensiones va en directo desmedro, ¿cierto?, de ya lo que tiene de alguna otra manera la gente en resguardo en su fondo, pero y va a significar que a futuro efectivamente las pensiones se vean empobrecidas. El problema es de hacer esta proyección hacia el futuro en circunstancias que las necesidades son hoy día, son en el presente. Entonces, ¿cómo le hago entender yo a una persona, a un ciudadano que camina a pie en este Chile complejo de hoy,
¿cierto? De que efectivamente, no, piense en el futuro, no importa que tenga hambre hoy día, no importa que no pueda pagar sus obligaciones, piense en el futuro, porque si usted opta por el tercer retiro, entonces seguramente lo que va a conseguir es que su pensión no disminuya tanto. Yo creo que eso es, por decirlo menos, ilógico. Y otro dato más es que de alguna otra manera, ¿cierto?, se quiso complementar o se quiso generar una suerte como de moneda de canje, ¿cierto?, con el tercer retiro, esta postura que salió del alcalde Lavín, ¿cierto?, respecto de retirar el seguro de cesantía. Entonces ya se determinó que efectivamente esto no era una moneda de cambio. Al seguro de cesantía acceden un universo de no más de 4 millones de personas en este momento. Entonces tampoco es una moneda de cambio que permita efectivamente permitirle resolver las necesidades de las personas. Bueno, muchachos, este ha sido el primer bloque de este escenario social. Vamos a ir a una breve pausa, por favor, desde Polar Comunicaciones, esta plataforma que hace que la radio sea más radio que nunca. Volvemos, no se vayan, ¿eh? Escenario social.